Pero, por favor. Sí, por favor. Sí. Sí, sí. Pues buenas tardes, señores del jurado. Mi nombre es Marco Antonio Jativa Baleón. Voy a presentar el proyecto referente al diseño de una arquitectura de almacenamiento de datos moderna para el campo empresarial, aplicado a la banca de rigurosa manera hacia el tema del riesgo y la rentabilidad. Por favor, puedes ayudarme. Ahí tienes flechitas abajo o arrastrándole la Allá. Eso. Como les mencionaba, es el diseño de arquitectura moderna de almacenamiento de datos para analítica empresarial. En el caso de uso es banca, gestión de riesgos y rentabilidad. La agenda que tenemos para el día de hoy, primero vamos a ver el tema del contexto organizacional para definir el problema, el estado del arte y las limitaciones que tiene la arquitectura actual, la arquitectura objetivo, la propuesta, en este caso es el paradigma Lighthouse, el modelo de datos y la estrategia de ingesta de información e integración, el gobierno de seguridad y calidad de datos, el roadmap de implementación y evaluación propuesto, conclusiones y recomendaciones. Vamos a iniciar con el contexto organizacional y la definición del proyecto. Es muy importante para el tema bancario tener apalancado justamente dos aspectos, los cuales tienen que ver mucho con el volumen de datos que guardan o que almacenan y con la velocidad con que estos datos se requieren. Para ser un poco más práctico y pragmático, el ejemplo sería la capacidad de almacenamiento que necesitamos es muy grande por el tema de transacciones y adicional a eso por el tema de normas internacionales que nos obligan a tener guardado de información de 5 y 10 años atrás almacenamiento de esta información. Entonces ese es el primer reto que nos enfrentamos, que tiene que ver con el volumen, y el segundo es el tema que tiene que ver con la información. Esta información tiene que estar disponible en tiempo real. ¿A qué me refiero? En el momento de sacar algún tipo de reporte, en el momento de hacer algún tipo de transacción, pues la información tiene que estar en tiempo real. Esto a veces se ve afectado y muchas de las veces por el tema de dar una información en tiempo real, se ve comprometida la atención al cliente en una sucursal. En este segundo aspecto, justamente tenemos la relación con el tema de la velocidad y la variedad que existen en los datos. Entonces, estas son las dos grandes aristas hacia las que vamos apuntando. Como les decía, el tema de arriba tiene que ver con el riesgo por el tema del volumen de los datos y la antigüedad y la data histórica que debemos almacenar. El segundo tiene que ver con la rentabilidad, porque toda esta información que logramos obtener simplemente se llega a compilar en un solo repositorio, que son el tema de los reportes y que son el tema de dar información valiosa. Y esta información valiosa nos permite hacer análisis, nos permite tener un montón ya de información como tal para nosotros, y eso habla y se conjuga con el tema de la rentabilidad. Las limitaciones. Actualmente la arquitectura que se maneja de manera tradicional en muchas de estas instituciones es el tema del Data Warehouse, que es simplemente un modelo monolítico y que lamentablemente su problema más grande es que tiene el acoplamiento tanto del cómputo con el almacenamiento, ¿sí? Entonces este es el problema más grande que tenemos. Aparte de eso, existe una brecha súper grande con el tema de la ingesta de datos, porque por lo general y normalmente de manera tradicional lo que hacen las instituciones para cargar esta información es usar un ETL, ¿sí? Pero este ETL por lo general es un proceso nocturno, que lo que hace es darnos a nosotros lo que se conoce como una ceguera operativa de 24 horas, porque la información no está disponible online. La información que se carga en la noche está disponible apenas al día siguiente, entonces tenemos esa brecha de tiempo. Y también tenemos el tema de la rigidez del esquema, que quiere decir que hay mucha información que si no está estructurada tal cual la data lo necesita, pues se pierde o en muchos de los casos se elimina, o al momento de hacer analítica pues simplemente son limpiados esos datos. Entonces no me permite guardar información no estructurada y por eso también tenemos un gran problema.
La arquitectura que se propone para la solución de estos problemas narrados es el uso del paradigma Lighthouse como corazón de esta solución, ¿sí? ¿Qué nos da de ventajas el paradigma Lighthouse? Pues el almacenamiento de información es mucho más barato y además no perdemos las cualidades de ACID que nos otorga un modelo tradicional de Data Warehouse. El desacoplamiento del cómputo y el almacenamiento es la base principal. ¿Por qué? Porque por un lado voy a tener almacenamiento y por el otro lado voy a tener cómputo. Estos clústeres de cómputos que los voy a usar, pues no estarán siempre en uso, si se usarán bajo demanda, lo cual también se ve reflejado en menores costos, ya que herramientas tradicionales lo que hacen es crecer en hardware, pero al crecer en hardware no crecen solo en capacidad de cómputo, también crecen en capacidad de CPU y también crecen en capacidad de almacenamiento. Y muchas de estas características, casi en el 80% del tiempo, están en ocio, ya que el total de sus capacidades solo es usada, qué sé yo, en el momento que hacemos un cierre de mes, en el momento que generamos un balance. Entonces, por eso es importantísimo lograr desacoplar tanto el cómputo como el almacenamiento. Y adicional a eso también tenemos en el tema del paradigma Lighthouse propuesto, en la capa de metadatos unificada, que simplemente es el catálogo que gobierna tanto los archivos crudos como las tablas ya refinadas, eliminando de esta manera todos los hilos de información posibles que pudieran existir. Acá les muestro un diagrama ya de la arquitectura como tal, ¿sí? La arquitectura como tal, como les mencionaba, tiene en su corazón lo que es el Lighthouse, pero adicional a eso utilizamos la metodología Medallion, ¿sí? Que tenemos, en la cual vamos a tener 3 repositorios, uno bronce, uno silver y uno gold, ¿sí? Traducido al español, bronce, plata y gold. Estos 3 repositorios se van a alimentar de los diferentes datos que podamos tener. Estos datos pueden ser estructurados, pueden ser no estructurados, pueden venir de CRMs, pueden venir de ERPs, de dispositivos, de e-commerce, inclusive de páginas web, de todo lo que es crawling de datos. Acá el tema del source de información es muy amplio, todo lo que pueda nutrir nuestra arquitectura, ¿no? Y obviamente que esté dentro del core bancario. Después de una vez que tenemos todo el tema de los data source, pasamos a lo que son las ingestas, ¿sí? Las ingestas, por lo general, la tenemos en streaming, ¿sí? Porque tenemos transacciones al minuto, al segundo, que son es un número bastante grande. Y también tenemos batch, que se realizan igual cargas en las noches, o se realizan en cargas de ciertos procesos, momentos o días donde el banco no está tan operativo. Y de igual manera, podemos acá realizar la carga de archivos, o también, qué sé yo, contratos, data física, ¿sí? Todo esto, toda esta ingesta ingresa cruda, sin ningún tipo de tratamiento al repositorio bronce, ¿sí? Entonces, como ingresa toda esta data cruda, no perdemos absolutamente nada. Y obviamente, para poder replicar esta información acá, nuestra base de datos del core de datos principal del banco sigue en funcionamiento normal. Ocuparemos técnicas de CDC, que es Chapter Capture Data, para replicar todos estos logs y simplemente ingresarlos a la capa de bronce. Y también utilizaremos técnicas de CDC, que es simplemente llevar el control temporal de todos los datos que vamos ingresando sin perderlos. ¿A qué me refiero? No hacemos actualizaciones. Si queremos ingresar una nueva dirección de un cliente o un nuevo estadio crediticio o un nuevo comportamiento en el score, pues todo es un dato nuevo, todo es un nuevo ingreso. ¿Para qué? Para poder llevar el control temporal e histórico de esta información. Una vez que tenemos todos estos datos crudos, pues ahí sí viene la segunda etapa, que es realizar un ELT, ¿sí? No es un ETL, sino un ELT, que a diferencia del ETL lo que hace es cargar, primero extraer los datos, cargarlos y después transformarlos. Entonces, una vez que limpiamos la data, hacemos los filtros necesarios, esta data ya procesada, ahora sí se guarda en el segundo repositorio de la metodología propuesta, que es la parte plata. Y una vez que ya está en la parte plata, ahora sí, voy a utilizar esta información, ¿sí? Para enriquecerla con información adicional o simplemente de acá ya puedo
hacer una nueva discriminación de información un poco ya más elaborada para poblar el archivo o el repositorio Gold, ¿sí? Este repositorio Gold es en el cual ya tenemos una información bastante limpia, bastante importante, que de aquí sí nos va a permitir empezar con temas de análisis de datos, empezar con temas de dashboard interactivos, empezar con temas de BI, de visualización de reportes y ese tipo de soluciones. Y todo esto siempre va a estar apalancado por la plataforma, por la metodología Lakehouse, o el paradigma Lakehouse. Esta es en general la arquitectura que se propone. Para cada una de estas etapas, obviamente, hay herramientas que vamos a ir utilizando o que se va a proponer su utilización, tomando en cuenta justamente acá el aspecto económico, que no incurre en gastos financieros muy fuertes, y también el tema de prestaciones. Acá justamente hay una división muy clara que es el tema cloud y el tema on-premise, que es las dos tecnologías que actualmente se manejan. Pero antes de ir para allá, para poder poblar todas estas datas que les estaba comentando, tenemos el modelo de datos y la estrategia de ingesta e integración. ¿Qué modelo de datos vamos a utilizar? Para el tema de core bancario, es recomendable utilizar el esquema constelación o el Galaxy Stream. ¿Por qué? Porque muchas de estas tablas de hecho que vamos generando son compartidas en varios departamentos. Entonces, como son compartidas en varios departamentos, esto me ayuda a que la información no se vuelva a duplicar y no sea redundante. Entonces, por eso utilizamos un esquema de constelación tipo galaxia y no un esquema de constelación tipo estrella, por esa razón. Adicionalmente, acá vamos a tener también el manejo de datos maestros para unificar toda la información en registros que sean útiles, y les estoy mostrando la diferencia entre un ETL y un ELT. El ETL lo que hace primero es extraer, después transformar la data y cargar en el warehouse. En cambio, al utilizar ELT, lo que hacemos es extraer la información de las fuentes, cargar en el data lake, y una vez cargado, pues ahí sí procedemos a transformar. Para la ingestión de la data, o la ingesta de la data, perdón, como les comentaba, utilizamos la técnica de Change Data Capture, que lo que hace es tomar todos los logs de las transacciones que se están dando en tiempo real y empezar a poblar el data lake con esta técnica que les mencioné anteriormente. Adicional a eso, también podemos hacer el tema de las transacciones a diarias, que son bastantes, lo podemos hacer mediante streaming, y como les mencionaba antes, la ingesta de archivos batch, que siempre son necesarios para procesos que realizan las instituciones financieras. Acá simplemente les muestro ampliado el tema del modelo de datos con sus tablas de hecho. En este caso, las tablas compartidas, como ustedes pueden ver, son la FAC de riesgo y la FAC de rentabilidad por mes. ¿Qué es importante aquí recalcar? Y algo que me pareció súper interesante, el tema, que como ustedes pueden ver, las tablas de hechos ya no tienen solo IDs, sino que tienen ahora subrogain keys, ¿sí? ¿Por qué usamos subrogain keys? Porque al momento de unificarnos con otro sistema, al momento de haber una juntura con algún otro tipo de sistema aparte, no vamos a perder la información que tenemos acá. Y adicional a eso, si en el otro sistema, por A o circunstancia, existe ya esa clave, no vamos a tener el problema de que la clave del sistema de allá es la misma que tenemos acá y acá no se pueda poblar. No, porque cada uno de sus registros va a tener su clave subrogante. Una arquitectura de este estilo no podría funcionar de manera correcta si es que no tiene un buen gobierno de datos, si es que no tiene altos estándares de seguridad y obviamente si es que sus datos no son de calidad. ¿Qué vamos a utilizar para el tema de seguridad, cifrado y gestión de datos? Pues lo recomendable es la encriptación en reposo, AES 256, cuando los datos obviamente están guardados, y cuando los datos están en tránsito, pues la técnica igual de TLS, que en todo momento encripta el dato hasta que llega a su repositorio ya final. Las políticas también que vamos a utilizar a nivel de granularidad muy fino son políticas de acceso a RBAC. Vamos a utilizar el tema de acceso por roles y también el tema de acceso y permisos por fila, lo que me va a permitir que la información que yo muestro a un gerente esté totalmente anonimizada, y adicional a eso,
que la persona, por ejemplo, un analista de marketing no pueda tener acceso a todo el reporte gerencial, sino simplemente a los registros que a él le competen. La calidad de los datos. El último punto que tenemos acá, igual vamos a aplicar técnicas de Data Quality Case, que nos van a permitir acá que en caso de que el dato no tenga calidad o que el dato se pueda demostrar que existe un dato nulo o que no tiene su identificador o que un campo que es importante no lo tiene, ¿qué vamos a hacer en este momento? En ese momento pues se parará la ingesta y se va a dar un anuncio, se nos va a dar una alerta y nos va a decir, mira, estamos usando el repositorio Silver, pero tenemos este dato que tiene inconsistencias. ¿Para qué? Para que en ese momento o cuando estemos gestionando la solución, pues podamos nosotros dar acá con el problema y de forma manual o también podemos automatizarlo, solucionar cada uno de estos casos que van a ser bastante comunes y frecuentes al comienzo, al momento de implementar al menos el primer MVP. El roadmap de la implementación y evaluación se ha propuesto que se lo realice en 3 fases. La primera fase va a ser de cimientos, donde tendremos el primer MVP, donde estableceremos el data lake, configuraremos el tema de ingesta, el tema de la técnica CDC y también lograremos volcar la información a la capa bronce, ¿sí? La segunda etapa es la analítica descriptiva, donde vamos a construir la capa silver, la capa gold, para poder acceder al tema de reportes regulatorios prioritarios y a todo el tema de data análisis. Y al final tenemos el tema de analítica avanzada, donde ya podemos consumir tanto de la data gold, que a veces es importante consumir data gold, ¿para qué? Para obtener, qué sé yo, un KPI justamente diferenciado, o podemos utilizar la capa silver para poblar modelos de datos y esos datos de entrenarlos, de acuerdo a la necesidad que podíamos tener. Entonces esa es el roadmap de implementación. Llegamos al punto de bastante, llamaría yo, polémica, ¿no? El tema de cloud versus on-premise. Aquí lo que estoy yo mostrándoles es una pequeña tablita donde pongo herramientas, ciertas herramientas, no todas, porque en el mercado hay muchas herramientas, tanto on-premise como cloud. La arquitectura acá, mi propuesta es que sea native on cloud, que todo lo hagamos por cloud. ¿Por qué? Por el tema, primero, de costos, y segundo, porque para almacenar grandes cantidades de datos, estamos hablando de acá de petabytes, pues almacenarlos de manera física es demasiado costoso. Costo en financiero y también costo en procesamiento. Entonces, por eso mi propuesta fue más hacerlo de manera nativa on cloud. Entonces, acá les voy mostrando cada una de las herramientas que podemos ir utilizando y por qué se decide la una y no la otra. En este caso, lo que se muestra es el trade-off. Por ejemplo, en el caso de la ingesta, ¿cuál es la ventaja en cloud? Es que pagamos por el uso, ¿sí? Pagamos simplemente por el tema del uso de la herramienta y no tenemos un costo fijo alto como sí lo tenemos en on-premise, que la herramienta siempre tenemos que pagar o tanto por adquisición de hardware como también por el tema de licencias. El tema del ingreso de streaming cae exactamente en el mismo caso en on-premise y en el caso de cloud, de igual manera, solo pagaríamos por el uso cuando nosotros estemos usando en este caso algún event bus que nos permite ir probando el data lake de información en tiempo real. El tema de almacenamiento creo que es el más importante. ¿Por qué? El precio aproximado de guardar información en caliente con una herramienta de cloud es de 0.023 por cada gigabyte en caliente, ¿sí? Y de $0.0004 cuando esté en free. Ahora, si nosotros tuviéramos esta información guardada en on-premise, pues tenemos un hardware dedicado, por ejemplo, el SAN o el NAS, y estos son costos muy elevados y costos que no van a ser fijos porque mientras más crezca la información y los datos, pues también deberán crecer de manera vertical. Entonces, este es con respecto a esto. Acá les muestro con el tema del procesamiento, de igual manera. Procesarlos de manera separada. De igual manera, los clústeres de Spark son mucho más económicos y solo nos van a ocasionar un costo
financiero o un valor como tal, en el momento de utilizarlos no siempre van a estar activos. En cambio, en on-premise hay herramientas como Hadoop que tienen unido el cómputo con el almacenamiento y siempre van a tener que estar ahí presentes, entonces vamos a desperdiciar tanto recurso económico como recurso de procesamiento, de almacenamiento, que no siempre van a estar al 100% de su capacidad. Tenemos igual las herramientas para poder acceder a estos datos. Acá tenemos herramientas que nos permiten hacer tal cual queries para poder procesar la información, igual usando solo el procesamiento que requerimos. En on-premise, pues es muy pesado hacer este tipo de consultas, esto ralentiza muchísimo el tema de acceso a la información. Y la seguridad, igual, herramientas para la gestión de cifrado. Uno de los ejemplos es el Azure Key Values, que lo que hace es encriptar en todo momento variables necesarias para el comportamiento de los datos y que son inaccesibles para absolutamente nadie. Y ahí no estamos gastando ningún tipo de recurso. Y tampoco estamos expuestos a tener todo esto encriptado en hardware físico. Y por último, el stock tecnológico que he propuesto es utilizar el Azure Databricks Lakehouse. En su etapa 1, el tema de ingesta con técnica CDC, como les mencionaba, que es replicar todas las transacciones de logs para ir probando el lado, sin que esto afecte a la operatividad de la base de datos del core. La herramienta que hemos visto por el tema costos es Oracle Golden Gate, que es lo que hace la replicación de log-based. El segundo, para la ingesta de streaming, como mencionaba, el Azure Event Hubs, que es un bus de eventos parecido a una herramienta capaz. En almacenamiento, Azure Data Lake, el Gen 2 ADSL, que es el repositorio donde vamos a almacenar toda la información. Para el tema de los formatos de datos, las consultas, vamos a utilizar el Data Lake. Para el tema de procesamiento, Azure Databricks, en este caso, lo hice netamente, como estamos utilizando mucha arquitectura en nube de Azure. Aquí también hay la opción de hacerlo con Spark, cualquiera de las dos es valedera, que en realidad no hay mucha diferencia porque tanto Azure Databricks como Spark puro son gestionados por Spark, entonces por ese tema no había problema. Y importante también el gobierno de los datos, tenerlo centralizado con Microsoft Purview, que nos va a dar acá todo el tema del catálogo de los datos y el linaje completo de los datos. Y acá nada más les puse como una aplicación final, el tema de visualización, puede ser la herramienta Power BI Premium, que nos permite hacer Business Intelligence. Una vez que la arquitectura estuviese montada y funcional en su totalidad, es muy importante también mencionar que podemos de esta metodología y de esta forma de trabajo empezar a pensar en IA generativa, porque la información que vamos a guardar no van a ser netamente datos cerrados, y estructurados, podemos almacenar datos de cualquier tipo, pueden ser datos no estructurados, pueden ser contratos físicos, pueden ser inclusive audios, y toda esa información va a estar en la capa bronce, esperando que nosotros la filtremos y la utilicemos de la manera en la que queramos, lo cual nos va a permitir en algún momento, que sería el paso siguiente, llegar a tener IA generativa con nuestros datos. Tenemos como conclusiones de esta propuesta de diseño, la transición de un data warehouse monolítico a una arquitectura lakehouse moderna permite romper con la curva de los costos lineales tradicionales. ¿Por qué permite romper con esta curva? Porque, como les digo, los costos son por demanda y no son costos fijos, explotemos o no explotemos del 100% de las capacidades. La implementación de una estrategia de ingesta no intrusiva, CDC, y una de buffering streaming, resuelve el conflicto histórico entre la operación transaccional y la demanda analítica. Esto me parece súper importante porque justamente en el ambiente bancario, cuando nosotros estamos trabajando en el día a día y queremos un reporte en tiempo real, la información tiende a no darnos de manera automática, y es más, empiezan a haber problemas de funcionamiento en la atención al cliente en todas las sucursales. Entonces, por eso es importante esto, no afectar al core de databases ya actual que está funcionando ya en esa institución. La última conclusión, la adopción de formatos de tabla abiertos, Delta Lake, elimina la dicotomía entre permitiendo una única fuente
de verdad para el banco. Como recomendaciones, ¿qué les diría yo? Que implementemos controles en la nube para no superar el presupuesto que tenemos como área de TI, también en este caso, o como área encargada del proyecto, y no encontrarnos con sorpresas en la facturación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que les comentaba al final, también podemos ya empezar a guardar tanto documentos como audios, datos no estructurados para pensar en modelos de IA generativa y implementar el borrado lógico transaccional para cumplir automáticamente con leyes de derecho al olvido. Eso quiere decir que tengamos toda la data al menos de 5 o 10 años persistidos en algún repositorio por temas de riesgo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, les escucho. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Muy interesante. Me surgen un montón de preguntas, pero luego voy a hacerte las principales. ¿Tu propuesta cómo reemplaza el Data Warehouse? O sea, no reemplaza el Data Warehouse. O sea, no reemplaza, ¿seguirían utilizándose las dos soluciones? Claro, o sea, mi propuesta, bueno, les comento, este diseño es basado o tomando en cuenta como punto de partida que no tengamos un tema de Data Warehouse ni un tema de analítica, pero si existiera un tema ya de Data Warehouse, pues lo podemos utilizar e ir poblando el tema del tipo bronce como un nuevo source. Podemos utilizar ese Data Warehouse como un source para poblar nuestra nueva arquitectura. Cualquiera de las dos salidas podemos hacerlo. El tema que les presenté acá es innovar totalmente la arquitectura. ¿Cuál sería la solución de tu propuesta con respecto a lo que se hacía antes con el Data Warehouse? ¿Cuál sería la diferencia que lo tuyo resuelve y no resolvía antes del Data Warehouse? Ya. Los problemas justos. El Data Warehouse, como les comentaba, es poblado con un proceso de ETL nocturno, ¿sí? Que eso lo que hace en primer lugar es darme una diferencia operativa de casi 24 horas donde no tengo data real, ¿sí? Entonces ese problema, al utilizar mi arquitectura, queda totalmente descartado. Tenemos información en data real, ¿por qué? Porque cada transacción que yo estoy guardando en un log se está copiando y está poblando el data lake. Entonces esa característica que me daba problema en Data Warehouse, acá está totalmente resuelta. Adicional a eso, la segunda característica es el tema de velocidad, ¿sí? Al poblar el tema del Data Warehouse y quererlo utilizar al mismo tiempo, no puedes, los datos no están disponibles. Entonces, eso me va a ocasionar en que si yo quiero hacer un reporte de BI, pues ese reporte toma mucho tiempo, en muchas de las ocasiones no se carga. Acá de igual manera, ese problema se ve totalmente resuelto porque no estoy consumiendo la misma base, sino que estoy ocupando de mi propio repositorio acá de la arquitectura, entonces la información estaría en tiempo real. Ya, explícame lo del CDC. Esto es un desafío para todos los bancos porque los logs se llenan, es monstruoso porque Sí, claro. tenemos millones de transacciones por segundo. Así es. Y esto, manejarlo en línea en tiempo real, Sí. es un desafío que no he visto, ¿no? Cómo logren lo que tú estás proponiendo. ¿Cuál sería la estrategia para lograr, como tú dices, que no interfiera, que no interrumpa en las transacciones? Estamos claros que todas estas transacciones bancarias que son incontables, porque en realidad es un volumen bastante denso, son guardadas en todas las bases de datos, tienes en un archivito o en muchos de los casos también en repositorios que son logs, ¿sí? Nosotros vamos a poblar nuestro data lake con estos logs, ¿sí? Ahora, justamente el tema del volumen de datos, ahí vamos a utilizar herramientas en mi caso, como les decía, de Native Cloud, como por ejemplo el Data Lake, ¿sí? Que lo que me va a hacer es ayudarme a poblar toda esta información, con que va creciendo verticalmente de acuerdo a la demanda va creciendo horizontalmente de acuerdo a la demanda de información que yo tengo. Entonces yo tengo hoy, por ejemplo, un archivo de logs que les habla de 2 terabytes. Sí, necesito yo para eso 5 clusters y esos 5 clusters me van a ayudar. Mañana tengo un archivo más grande, pues esta herramienta va a hacer que crezca horizontalmente y de esa manera voy a ir resolviendo. Entonces, por eso es importante el tema de estas herramientas de on-cloud, porque voy a pagar justamente por lo que consumo. Ahora, si lo hiciéramos de un esquema tradicional, yo tendría una capacidad, qué sé yo, para procesar 10 terabytes. Pues como tengo solo esa capacidad limitada, eso va a obligarme a crecer, y no de manera horizontal, sino de manera vertical, porque voy a tener que comprar más servidores, más máquinas, más procesamiento.
y eso incurre netamente, obviamente, en costo financiero siempre va a ser un estancamiento porque hoy voy a tener capacidad para 2 TB, mañana para 3, mañana para 4, pero nunca voy a tener una escalabilidad completa. Entonces, justamente contestando la pregunta final, apalancarnos de este tipo de herramientas que nos van a permitir manejar esos volúmenes de datos. Ya. ¿Qué riesgos mitigas con tu solución y cómo? Ya, a ver, el primer riesgo que mitigo es el tema justamente de reportes temporales, de antigüedad, por ejemplo. Si a mí vienen y me hacen una auditoría y me dicen que quieren saber la situación o el récord crediticio de una persona, no hoy, sino hace 8 años, ¿sí? Quieren saber exactamente cuánto tenía en su cuenta, quieren saber exactamente su récord crediticio, quieren saber dónde vivía, quieren saber números telefónicos, ¿sí? Si actualmente hacemos eso, pues es una consulta pesadísima, con herramientas que existen, sí, pero es una consulta súper pesada. Ahora, ¿cómo mitigo ese riesgo? ¿Por qué es un riesgo? Porque el momento de no tener esa información guardada, incurrimos en faltas a este tipo de estándares internacionales y todas estas faltas en el ámbito bancario se derivan en multas y en multas que son bastante graves, ¿sí? Entonces, como yo les hablaba al comienzo, el tema de mitigar el riesgo, en lo que yo me enfoqué principalmente es en esto, en el volumen, ¿sí? Entonces, como yo tengo toda esta información ahora guardada y no guardada de manera tradicional, ¿a qué me refiero? Nosotros muchas de las veces tenemos un registro y a ese registro lo que vamos haciendo es actualizaciones. Y sí puedo tener yo el tema de ir viendo cómo se ha ido comportando el registro, actualización tras actualización, que igual es una demanda altísima en queries. Ahora, ¿qué es lo que hace esta arquitectura? Tener un nuevo registro. Esto es justamente la técnica de CSC. Entonces, hace un nuevo registro. ¿Qué hace este nuevo registro? Este nuevo registro tiene ahí toda la información. Entonces, en vez de actualizar, hace un nuevo registro. Entonces, como es un nuevo registro, yo no tengo que hacer, no ingreso a tener consultas demasiado altas en costo de procesamiento. Entonces, de esa manera y teniendo ya almacenado toda la información, como les decía, hasta de 5 y 10 años atrás, pues tengo ahí garantizado que cualquier tema o pregunta o cualquier tipo de auditoría con el tema de almacenamiento, pues lo tenemos ahí. Oye, el tema de auditoría, justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo manejarías el tema de trazabilidad para las auditorías? ¿En qué aspecto completamente? Sí, por ejemplo, si es que alguien, bueno, cumplimiento regulatorio, por ejemplo, si tienen alguna revisión, ¿contemplas algún mecanismo? Sí, o sea, eso sería más bien, podríamos llamarlo, no tanto en la parte tecnológica, ¿no? Sino más bien en manejarlo de una manera, o sea, ya realizarlo como gestión. Podríamos hacerlo en un paso 2 para ir regulando todo este tipo de auditorías y ir viendo cómo se puede tener la data y la trazabilidad. Ya, muchas gracias. No, yo no tengo preguntas porque ya estamos muy tarde. Gracias. Ya. Bueno, sí tengo un par de preguntas. La primera para calentar el ambiente. Veo la propuesta, lo que me preocupa es cómo tener el dashboard, ya que tenemos diferentes alineaciones tecnológicas, a pesar que la mayoría están dentro de Microsoft, pero sí necesito un dashboard para ver el estado de salud de mi sistema, de mi, ¿cómo lo diríamos? De mi ecosistema, de la arquitectura planteada. Que saber dónde está, dónde voy a morir, dónde necesito oxigenar, de que O sea, está claro. pasando algo. Entonces eso no lo vi. Ya, o sea, no está contemplado esa parte. O sea, el tema de tener un dashboard como tal, yo no lo manejé. ¿Por qué? Porque justamente quería enfocarme en el almacenamiento de datos. Entonces, si me enfocaba más en el tema de hacer un dashboard específico, como que a mi criterio no estaba 100% alineado a lo que yo quería, pero se lo puede hacer. O sea, yo puedo, con cualquier herramienta de aquellas, puedo hacer un dashboard que me permita ver la salud de la arquitectura, qué sé yo, en qué estado se encuentra el proceso de ELT, en qué estado se encuentra la base, si existe algún tipo de falta de procesamiento, si existe algún dato que no está totalmente limpio. Entonces sí se lo podría hacer. O sea, el tema de analítica es enorme. La otra parte es, una vez hecha la propuesta, ¿cómo la validas tú mismo? O sea, hay un aspecto de simulación de esta arquitectura, Claro. donde me permita a mí conocerme. Esta propuesta sí funciona. Sí, o sea, correcto. ¿por qué? O sea, ¿cómo lo hicieron? Ya. ¿Cómo lo hiciste? Este es así. Lo que podemos mostrar para responder esta pregunta es del primer MVP. En el primer MVP yo ya voy a tener una arquitectura como tal ya conformada. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ciertas herramientas
A o B no están totalmente consolidados, no están totalmente considerados, o se puede optar por otros, para el tema de, por ejemplo, carga, para el tema de ingesta, ¿sí? Pero justamente, podrías volverme a repetir porque me... O sea, busco es el tema de la validación o la Sí, simulación, pero, ¿no? Para... Pues justamente con ese primer mínimo producto válido, yo puedo mostrar, qué sé yo, en una cantidad de datos o en una área específica, la respuesta de la arquitectura, cómo funciona, y comparar contra la arquitectura actual. Yo puedo decir la arquitectura actual, hagamos un reporte de ventas de esta sucursal, ¿sí? Diarias, contra perdón, de transacciones de una sucursal contra un reporte hecho en la herramienta y acá. Entonces, ¿qué nos tomaría un poco de tiempo? Es de poblar el data lake. Sí, más que en armar la arquitectura como tal, es de poblar, porque los datos son cantidades súper grandes, son masivos. Justamente la otra inquietud respecto al el momento que hiciste esta tabla comparativa de los valores, claro, tengo claro en la propuesta que se muestra, digamos, data en caliente, data en frío, un valor, pero yo no vi el valor data caliente, data en frío de la propuesta on-premise, entonces me queda la duda de si no la puedo calcular o No, es que lo que estuvo ahí, o sea, claro, sí, correcto. entiendo que el uno sí te lo da, porque obviamente cuando uno quiere Claro. costo en nube, sí la tengo, de una me dicen va a costar tanto, ¿no? Claro, es que justamente en un premise yo ese tipo de datos no puedo separarlo, tal vez puedo hacer una aproximación. ¿Por qué? Porque yo en un premise compro servidor, compro licencias, es decir, compro hardware y compro licencia. Entonces, por esa razón, yo no puedo tener, o sea, si pudiera hacer un cálculo aproximado, ¿sí? De lo, en base a cuánto me costó la licencia, cuántos servidores necesité, todo el esfuerzo del equipo de trabajo que necesité para implementar y dividirlo hasta cuánto, todo eso, dividirlo por el número de datos y saber cuánto me va a costar un data en caliente. Se lo podría hacer, sí, pero como les digo, es mucho más costoso. ¿Por qué? Porque no solo compro almacenamiento como sí lo puedo hacer en una propuesta en nube. Compro todo. Compro procesamiento, almacenamiento y muchas de esas características quedan en Ocean. Entonces, ese es el tema. Claro, o sea, a lo que me iba es que para ser más subjetivo en el tema, yo sé que obviamente en cierta forma, obviamente el nube es un poco más barato en cierta forma, pero ya, digamos, de una experiencia en un banco igual, había momentos donde utilizar, y es justamente la pregunta que te iba a hacer, es, y a la final la empresa como cuánto está pagando. Yo tengo el caso digamos, a indicarles, por ejemplo, un momento que yo necesitaba hacer data warehouse, me tocaba mover mucha información, entonces me dijeron, mira, si lo puedes utilizar siempre, lo hagas en las 8 horas diarias. Fuera de este tiempo, ya no tiene otra tarifa. Sí. Y esa otra tarifa hacía limitaciones, y sabe que no podemos salirnos de este espacio de tiempo porque se duplican los precios. Entonces hay valores ocultos en el proceso y a mí, digamos, yo como gerente digo, a la final, yo pago diario en nube y cuánto pagaría diario en tener mis fierros. Está contemplado. Acá el tema es justamente así, estoy de acuerdo, y de hecho es uno de los contras, ¿no? Justamente el tema económico, porque si no tenemos ese tipo de controles puede crecer exponencialmente y darnos una factura de un día súper alta, que obviamente puede superar inclusive el tema on-premise. Entonces justamente por eso les mencionaba yo como recomendaciones, hay maneras y existen herramientas para tener este tipo de controles, ¿sí? Para, por ejemplo, yo ponerle un valor contemplado diario, qué sé yo, les digo, $10,000. Entonces, no puedo pasarme los $10,000 de procesamiento con lo que vaya a hacer esa herramienta, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede ir llevando un control. Ahora, tener un control así, tan específico y llevarlo así, como que para saber cuánto gasto al día sin tener ese tipo de controles, sí se hace un poco más complicado, porque si dejamos abierto, el procesamiento puede hacer todo el día, y no solo eso, sino que puede llevar a escalar mucho más y puede ser muy costoso. Por eso, sí, la primera recomendación, no solo para almacenamiento, sino para cualquier tipo de solución en nube, es justamente definir y tener claro este tema de herramientas que me permitan controlar el tema financiero, que es, para mi criterio, el más afectado, porque si viene de un proyecto de TI y estoy haciendo que ese proyecto cueste 3 veces más de lo que podía costar un premise, pues no estoy haciendo nada gestionable. En esta cierto. Entonces, si yo le pongo un límite en una herramienta, cuando yo sobrepase ese espacio, ¿qué va a pasar con los datos? Porque la herramienta deja de funcionar, ya dejo de capturar datos, dejo de transaccionar. Claro. Le castigo al negocio. Sí, no le castigamos el negocio. Es cuando nosotros tengamos, obviamente los datos estos datos y parámetros que vamos a ir nosotros configurando, tienen que ser
bien calculados, sí, más o menos tener una idea, una media de cuánto se transacciona en el día para que ingrese justo en esta media. Ahora, si va a superar, no podemos castigar los datos, lo que podemos hacer es lanzar alarmas. Es decir, no sabes que ya tienes los 2 teras de capacidad, pero nos falta 1 tera más. Das el ok para que podamos gestionarlo, entonces uno sabe y dice, si me va a costar tanto, doy el ok, porque es un trámite o es un tema que me pasó hoy, porque las transacciones no son constantes, porque como pueden ser 10 y pueden ser mañana 200, pero sí hay que tener ese tipo de controles. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas felicitaciones, gracias. Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Solución muy interesante. Muchas gracias. Bien, vamos. Sí,